aquí estamos con el vídeo que por el título ya habéis adivinado en qué consiste. Aquí tenemos nuestro árbol de aguacate germinado desde semilla. Podéis ver el vídeo en el canal y de todas formas os dejaré una tarjeta para que lo veáis. Ya veis que está espectacular. Lo tengo en interior y ya veis que está muy chulo. Así que nada, vamos a empezar con el proceso de ramificación para conseguir una división como esta. Veis que aquí tenemos el tallo principal y aquí se divide en dos. Bueno, pues el proceso es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es, en el tronco que queremos dividir, esta ramificación que queremos dividir en dos, pues lo que tenemos que hacer es buscar la parte superior y aquí veis justo donde acaba esta ramificación, pues aparecen los brotes, los nuevos brotes. No sé si los podéis ver ahí, a ver si enfoca. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es pinzar con los dedos, cogemos así, cogemos todo el brote y con cuidado vamos a eliminar esas hojas. Vamos a provocar con ello que se ramifique. Con este sencillo procedimiento vamos a conseguir que se divida en dos, coja dos ramificaciones. Así que ya veis que el proceso es muy sencillo. Lo podemos hacer con varias ramificaciones y siempre es el mismo procedimiento. Con estos dos dedos cogemos, apretamos con la uña y arrancamos las hojas, esos brotes que están naciendo nuevos. Así que ya veis, un proceso muy sencillo para ramificar vuestro árbol de aguacate. Aprovecho para enseñaros lo que ya veis que está espectacular, que está precioso. Ya os digo, lo tengo en interior, un buen sustrato, buena luz sin sol directo y unos riegos adecuados, un buen drenaje para que no se encharque y por lo demás, ahí lo tenemos. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, ha sido cortito, sencillo y ya os iré mostrando la evolución, aunque ya veis el resultado, porque esta ramificación ha sido del proceso de ese pinzamiento cuando este tronco, cuando el tronco principal tenía esos brotes y los pincé. Lo que hice después fue ir quitando estas hojas, que en algún caso fueron cayendo ellas, pero se quedaba alguna. Bueno, aquí por ejemplo queda una justo por debajo de esta división, pero el resto la fui quitando, se fueron cayendo. Y ahí ya tenemos la copa, digamos, formada del árbol. Pues nada, hasta un próximo vídeo. Un saludo de Juanjo desde Galicia, aquí en Diario dun Neno Labrego.